es la escuela dominical. ¿Qué más decía? Es trabajo, es amor, es programa y es salud. Así que la escuela dominical entonces es el corazón de la iglesia. Así que, hermanos amados, hay un privilegio que tiene usted y tengo yo en esta mañana, el privilegio de que Dios nos ha permitido llegar a la escuela dominical. Ahora bien, puede que usted esté en físico acá, pero que sus pensamientos en realidad no estén aquí. Y el mensaje o el estudio que vengo a compartirles hoy requiere que usted esté aquí y que su corazón haya venido dispuesto a recibir esta palabra. Porque puede que evaluemos, imagínense que yo le pida al pastor Servando y le pida a los demás pastores que bajen allá a las dos puertas y que apliquemos una encuesta y preguntemos a la población, tomemos una muestra y que nos diga de qué habló la pastora. Y que usted pueda hacer una síntesis, aunque sea muy breve, de lo que se habló. Puede pasar que usted le diga a Servando, pastor, yo no entendí ni supe nada. Y pueden ocurrir dos cosas. Que yo no haya sabido enseñar o que literal usted no prestó atención. Entonces, sirva esto de introducción en esta mañana. Yo quiero en esta mañana hablarles de un tema, vamos a proyectarlo allí, pero este tema que tenemos está en forma de interrogante. Y aunque homiléticamente hablando, ¿qué es la homilética? Es la ciencia de la predicación. Los que manejan la homilética saben cómo estructurar un sermón y además hay varios tipos de sermones. Y homiléticamente no es muy común que un tema se presente en forma de interrogante, pero en esta mañana yo voy a presentarles este tema en forma de interrogante y es, ¿qué nos distingue entre unos y otros? Esta es la pregunta que pareciera que esta pregunta pareciera que estuviese ambigua y puede que tenga algo de ambigüedad. Pero deseo captar la atención de ustedes porque lo fundamental de esta enseñanza es en realidad qué nos distingue. Hay dos grupos, los unos y los otros. Entonces ya tendríamos que preguntarnos, ¿yo seré de los unos o seré de los otros? Y además de esto tendríamos que saber quiénes son los unos y quiénes son los otros. Y además deberíamos de saber esos unos qué les caracteriza, qué hacen y esos otros cómo viven. Los unos hacia dónde van y los otros hacia dónde van. ¿Cuál es la meta final de los unos y los otros? Y cuando preparaba este tema, hermanos amados, tal vez usted se sorprenderá de que cuando hago esta pregunta, ¿qué es aquello que nos distingue? Y si es algo que nos distingue, obviamente es algo que establece una diferencia entre el grupo de seres humanos que poblamos el planeta Tierra. Así que nosotros sabemos, es más, podríamos decir que la capacidad de establecer las distinciones puede decirse que es una habilidad social y que esa habilidad social la aprendemos desde la niñez
cuando mamá o papá o las tías comienzan a decirle al bebé pequeñito, ¿qué color es este? ¿No lo ha hecho usted con los niños pequeños? ¿Qué es esto? ¿Qué color es? Así que nosotros es una habilidad social y es elemental. Es decir, ¿quién no sabe establecer diferencias? Todos establecemos diferencias de forma, de tamaño, de funciones, de colores, de estrategia, de marca. Nosotros sabemos establecer inmediatamente diferencias. Pero, mi amada iglesia, hay algo trascendente, hay algo fundamental, hay algo exclusivamente único que establece la diferencia entre unos y otros. Ahora, escuche esto. Cuando Pablo habla a la iglesia en Tesalónica, Pablo habla de unos y de otros. Y cuando nosotros leemos 1 Tesalonicenses 4:13, si no me equivoco, Pablo dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis esto, dice Pablo. No quiero que os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Entonces Pablo ya establece un criterio y está hablando de ellos. Estos ellos es igual a otros. Pablo está diciendo, hay un grupo que no tiene esperanza y este grupo Pablo los llama aquellos. Así que, ¿qué te diferencia? ¿Qué nos diferencia nosotros que estamos en Cristo? Pertenecemos al grupo de los unos. Ahora, estos unos podríamos llamarnos únicos. Ahora, esa clasificación de únicos está basado en criterios y no son criterios humanos. Cuando antiguamente en Venezuela, cuando se asignaban los puestos para las instituciones públicas, se establecía un baremo y era en base a los criterios académicos que se asignaban cargos. Por lo tanto, aquellos que eran profesores o rectores que iban a ser elegidos, dentro de las opciones elegían al que tuviese académicamente más preparación. Ahora bien, ¿qué nos distingue? Aquí en esta mañana hay unos y hay otros. La ventaja es que esos otros pueden pasar a los unos. Y no quiero enredarlos con todo esto, hermanos amados, pero así como el Señor me ha inquietado, así les transmito esta enseñanza que estoy introduciéndoles en esta mañana. Ahora bien, hay un versículo impactante y tal vez debería de dárselos al final, pero lo voy a hacer más temprano que tarde. Sin embargo, para poder entender qué nos diferencia, necesitamos conocer la doctrina de la Trinidad Divina. Y a veces a nosotros como que se nos olvida que esta doctrina es una doctrina fundamental para la iglesia. Vamos a avanzar y vamos a ver, de repente, si preguntásemos en esta mañana, ¿cuántos conocen los aspectos fundamentales de la Trinidad Divina? Nosotros, en nuestra doctrina, nosotros creemos en la Trinidad Divina. Y la Trinidad Divina nos dice que tenemos a Dios Padre, tenemos a Dios Hijo y tenemos a Dios Espíritu Santo. Están algunas sectas religiosas que son unitarias
y son unitarias porque niegan la existencia de la Trinidad divina y creen que Dios a veces se presenta como el Hijo, otras veces se presenta como el Espíritu Santo y cuando quiere se presenta como Padre. Eso es una herejía garrafal. Eso no existe de esta manera. Hay otros sectarios que se denominan inclusive evangélicos, pero que dicen que no está el Padre ni el Espíritu Santo, que solo es Jesús. Y a más nadie vamos a adorar, solo a Jesús. Pero nosotros creemos en la Trinidad divina. Y aunque este término que acuñamos no se registra como vocablo de Trinidad, la Biblia nos provee las herramientas y los argumentos para creer y defender que Dios es trino. Es un Dios manifestado en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay tres dioses. Hay un solo Dios, pero está manifestado en tres personas y estos tres son uno. Ahora, ¿podríamos nosotros explicar esto con palabras meramente humanas? No, porque nuestra mente es finita y al ser finita tenemos un límite en la comprensión de lo insondable de la mente de Dios. Es más, en una ocasión leí que Agustín de Hipona, uno de los teólogos más prominentes, Agustín de Hipona se convierte al cristianismo, pero Agustín de Hipona, él no podía entender cómo es que Dios es trino y es uno. Y como él comenzó a irse a la lógica humana, en la cabeza se le explotó y él no entendía. Y dice que en la penumbra de sus pensamientos confundidos, ¿cómo puedo yo entender que Dios es uno y es tres? Comenzó a caminar a la orilla de la playa y cuando él está caminando a la orilla de la playa, ve que un niño hacía muchos viajes y con un envasito pequeñito buscaba agua de la playa y había cavado un hoyo en la arena y la echaba allí en el hoyo. Y resulta que él vio esto y se le acercó y le dijo: niño, ¿qué haces? Y el niño alzó su mirada y le dijo: pues voy a echar el agua del mar en este hoyo. Y Agustín le dijo: qué inocente eres. Jamás va a caber el agua del mar en este hoyo. Y el niño lo miró y le dijo: necio, ¿puedes echar tú el poder de Dios tan impunemente? Y dice que esto sacudió a Agustín de Hipona y dijo: no puedo dudar de la existencia de la Trinidad divina, aunque yo no sepa cómo explicarla. Entonces, hermanos amados, nosotros vemos el Padre escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso significa que el Padre Celestial orquestó el plan de salvación. El Hijo es el Redentor. Quien muere en la cruz no es el Padre. Quien muere en la cruz es el Hijo. Por lo tanto, Él ejecutó el plan de redención. Y el Espíritu Santo aplica el plan de redención en la vida del hombre. En esencia son iguales. En esencia el ser, hablaremos del argumento ontológico de Dios, ese argumento ontológico que nos habla del ser de Dios. En el ser son iguales. Un Dios, uno en tres personas, comparten los mismos atributos. El Espíritu Santo es Dios y la Biblia nos dice que Él es Dios, dice que Él es eterno. Cuando aparece por primera vez el Espíritu Santo en el texto sagrado, en Génesis 1:2, cuando dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Así que nosotros tenemos
al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y yo quiero que para poder saber qué nos distingue, les invito a conocer a la tercera persona de la Trinidad. Bendito Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos amados, ¿cuánto conoces al Espíritu Santo? ¿Qué sabes de la obra del Espíritu Santo? ¿Cuánta relación tienes con el Espíritu Santo? Y te vas a sorprender en esta mañana tal vez de qué es lo que nos distingue. Así que vamos a avanzar. ¿Qué es el Espíritu? ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Por qué hacer esta pregunta? Porque el Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo no es una fuerza centrípeta que nos atrae. El Espíritu Santo no es un fuego. El Espíritu Santo no es una corriente de agua. El Espíritu Santo no es una paloma. Pero se le compara, escuche esto, se le identifica como el agua viva. Y Jesús dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Mas no está diciendo que es literalmente un agua que corre de un manantial. En un sentido metafórico, el Espíritu Santo es el agua que fluye dentro de nosotros como un agua viva, no un agua estancada, no un agua muerta. El Espíritu Santo es como fuego, pero no es fuego. Se le identifica como fuego y descendió el día de Pentecostés como llama de fuego. El Espíritu Santo no es un poder que se apaga y se enciende. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es Dios. Tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es eterno. El Espíritu Santo es omnisciente, omnipresente. El Espíritu Santo es todopoderoso. Y les voy a adelantar algo más. ¿Sabe que no se blasfema al Padre? Sí se puede blasfemar con palabras, me quiero explicar mejor. Pero a la única blasfemia que dice la Biblia que no es perdonada es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Jesús dijo, todo lo que se habla en contra del Hijo del Hombre puede ser perdonado. Mas al que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. ¿Y saben qué? Podríamos hablar, sería un estudio aparte, ¿en qué consistirá la blasfemia contra el Espíritu Santo? No les puedo dar eso porque entonces me desvío del estudio en esta mañana. Pero necesitamos conocer al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento vemos la acción del Espíritu Santo una y otra vez, en primer lugar, moviendo sobre la faz de las aguas. Pero lo vemos en los ministerios del Antiguo Testamento. Lo vemos al Espíritu Santo ungiendo a los sacerdotes, ungiendo a los reyes y ungiendo a los profetas. Es decir, era el Espíritu Santo quien capacitaba a los sacerdotes, se ungía a los reyes y también los profetas, hermanos amados. Vemos al Espíritu Santo actuar de manera impresionante en la vida de Moisés. Vemos el poder del Espíritu Santo en este ministerio y lo vemos, hermanos amados, en los profetas del Antiguo Testamento. Pero lo vemos al Espíritu Santo subiendo y bajando. No estaba de forma permanente. Así que hablamos del Espíritu Santo como agente en la creación. Cuando Dios dijo en la creación, hagamos al hombre. Dios no dijo haré, está en un plural bien definido. Hagamos, la pluralidad de Dios.
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Proveía esa capacitación especial en muchos casos, como en el caso de Sansón. ¿De dónde provenía la fuerza bruta descomunal de Sansón? Del Espíritu Santo. ¿De dónde provino la valentía de Gedeón? Del Espíritu Santo. Por eso vemos capacitación especial y también vemos la inspiración profética. Por eso es que vemos que el profeta Ezequiel dice, y vino a mí el Espíritu de Jehová. Y vemos a los profetas diciendo, como Miqueas, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová para denunciar a Israel su pecado. Vemos entonces esa inspiración especial que el Espíritu Santo dio a los profetas en el Antiguo Testamento. Avanzamos rápidamente. Ahora, no le estoy diciendo todavía qué nos distingue. Dice, aquí vamos a ver, ¿cómo obra el Espíritu Santo? Que es una pregunta bien importante. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? ¿Cuál es su obra? Porque la Biblia habla del ministerio del Espíritu Santo. Y sabes que nosotros, el hombre en su rebeldía puede ejercer oposición a la obra del Espíritu Santo. Así que vemos que el Espíritu Santo lo primero que él hace es convencer de pecado. Convencer de pecado, y nos vamos a ir a la palabra y nos vamos a ir al Evangelio de Juan capítulo 16. Vamos a leer versículos 7, 8, 9 y 10. Y dice la palabra del Señor. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, note esto, ¿no estaba ya el Espíritu Santo? ¿Por qué dice el Señor cuando Él venga? Hay una razón, ya la vamos a explicar. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Vemos entonces que el ministerio del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, dice que es convencer de pecado. Ahora, ese convencer de pecado se traduce como el que nos redarguye de pecado, y es este convencimiento que nos conduce al arrepentimiento. Ahora, hermanos amados, cuando nos convence, ¿qué significa esto de que el Espíritu Santo nos convence de pecado? No es el convencimiento de afirmación. Estoy en pecado, Dios. Sé que lo que estoy haciendo está mal. Eso es remordimiento. Si te quedas solo, estoy obrando mal, es remordimiento. El convencimiento te lleva a una acción. El arrepentimiento nos lleva a volver nuestra vida a Cristo, a cambiar drásticamente de dirección. Y hay algo que caracteriza a la obra del Espíritu Santo en nosotros, es que nos hace rechazar profundamente el pecado. Por eso es que decía el pastor Josías Grauman, él decía, les voy a contar esto, no es mío, decía el pastor Josías Grauman, pero lo oí de alguien y me gustó mucho y yo lo voy a tomar del pastor Josías. Él dice, imagínense que ustedes van a la nevera en una noche que está media oscura y ustedes se sientan sobre la mesa antes de ir a tomar el agua. Y se sientan y tocan algo sobre la mesa que está tan suavecito y provoca tocarlo, pero no estás viendo qué es, y lo tocas
Y en eso llega tu esposa y enciende la luz, y cuando ves, tú estás tocando y sobando una asquerosa cucaracha. Y cuando dices, ¡ay, que yo dejo esto porque es sucio! Eso es así podemos comparar la obra del Espíritu Santo. Cuando eres convencido, redarguido y deja que el Espíritu Santo te conduzca al arrepentimiento, una señal inequívoca es que comenzarás a rechazar al pecado. Sentirás repulsión por el pecado. No estarás cómodo viviendo una vida de liviandad. Aunque hay otros aspectos, y bueno, habrían tantas cosas que decir en este sentido, pero voy a limitarme hasta donde me alcance el tiempo, que lo tengo bien corto en esta mañana. Así que convence de pecado. Ese convencer produce la regeneración del hombre. Nosotros sin Cristo somos cadáveres andantes. ¿Por qué? Porque el hombre sin Cristo está muerto en pecado, y obviamente si estamos muertos porque estamos desvividos espiritualmente, el hombre sin Cristo está muerto. Por eso es que Pablo en Efesios capítulo 2 dice, y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, cuando somos conducidos por el Espíritu Santo y le damos cabida a su obra en nuestra vida, se va a producir la regeneración que habla Pablo en Tito 3:5. Ahora, ¿qué es el regenerados? ¿Qué significa experimentar el poder de la regeneración de Dios en nuestra vida? ¿Qué dice Tito? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, dice Tito, sino por la renovación, y dice, por la regeneración en el Espíritu Santo. ¿Quién es el agente que hace que nosotros seamos regenerados? Es decir, éramos desgenerados espiritualmente hablando. Cuando el Espíritu Santo pasa a estar en nosotros, entonces comienza a darse la regeneración. ¿Qué es regeneración? Es una transformación de mente, de corazón, que se va a traducir o a evidenciar en un cambio de voluntad y por ende en un cambio de conducta. Si en verdad has cedido al toque del Espíritu Santo, tú vas a experimentar la regeneración de tu alma, de tu vida, y eso va a ser evidente. Además, el Espíritu Santo en su obra nos sella. Y nos sella y nos dice que somos propiedad de Él. Y eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Nos bautiza. Dice el apóstol Pablo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, y en Cristo todos hemos sido bautizados. ¿Qué significa? Que todo el que ha nacido de nuevo y ha dado lugar a la obra del Espíritu Santo, entonces es sumergido en el Espíritu Santo. Además de esto, nos adopta. Dice Pablo, para ser adoptados hijos suyos. Nosotros dejamos, cuando nos convertimos, nosotros dejamos de ser creación y cambiamos de un estatus. Pasamos de ser creación a ser hijos adoptados. Y lo dice Pablo en Efesios, lo dice en Gálatas, lo dice, bueno, tantas veces que lo dice el apóstol Pablo, que nosotros hemos pasado por un proceso de adopción. Es decir, éramos huérfanos sin Cristo. Éramos criaturas. No teníamos la condición de hijo. Y es viniendo a Cristo, a través de la obra del Espíritu Santo, que pasamos a ser
adoptado. Pero además, también, hermanos amados, nos unge el Espíritu Santo de Dios. Y aparte de que nos unge, ahora, ¿cómo es eso de que nos unge? Eso lo dice el apóstol Juan, solo que no tengo aquí la cita precisa, pero Juan dice que en nosotros está la unción del santo. Y esa unción del santo tiene una función especial y es tener la capacidad de comprender la Sagrada Escritura. Y lo dice Juan cuando dice, más vosotros habéis recibido la unción del santo, para que comprendamos las Sagradas Escrituras. Así que además de esto, nos ilumina. ¿Qué es eso de que nos ilumina? Nos da entendimiento para la Sagrada Escritura. La revelación ya está. Recuerden que tenemos con la Biblia tenemos revelación, tenemos inspiración y tenemos iluminación. La revelación ya cesó, la inspiración ya cesó, porque si no hubiese cesado, ¿cuántos libros más habrían escritos en este momento? Pero sigue vigente ¿qué? La iluminación, y eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras y Pedro lo dice claramente, ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que es el autor entonces de las Sagradas Escrituras y dice que además dentro de su obra el Espíritu Santo intercede por nosotros y esto lo dice Romanos 8. Romanos dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Más dice que el que escudriña los corazones intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sabías esto, amado hermano? ¿Te has puesto a pensar cuántas veces habrá intercedido por ti el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo intercede por esos corazones afligidos y humillados delante de su presencia. No esperes tampoco que el Espíritu Santo venga a interceder por ti. No digo que no lo haga. Pero ¿quién tocará más al Señor? Aquellos que en medio de la adversidad, del conflicto, de la prueba, de la angustia, del dolor, de la desesperación, de la apatía, del desaliento, del desgano, con eso y todo, van a la presencia del Espíritu Santo buscando dirección, fortaleza y consuelo. El Espíritu Santo estará allí para interceder con gemidos indecibles. ¿Cuántas veces habrá intercedido por ti, amado hermano? No lo has visto, pero en medio de tu entrega, Él ha intercedido por ti. Vamos a otro aspecto. Avanzamos y vamos a ver qué experimenta el que tiene al Espíritu Santo. ¿Qué experimentará aquel que tiene al Espíritu Santo? Y estas cosas comienza a analizar, comienza a preguntarte, ¿están estas cosas en tu vida? Porque voy a cerrar diciendo qué es lo que nos distingue en realidad. Dice la regeneración, Tito 3:5, nos lavó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento, dice Pablo, y por la renovación, que en otras traducciones es regeneración en el Espíritu Santo. Entonces, si tú has cedido tu vida a la obra del Espíritu Santo, vas a ser regenerado, vas a ser lavado de tus pecados. Ahora, si eres limpio y eres regenerado, no deberías vivir
continuamente en la práctica del pecado. Nosotros pecamos, pero no en nuestra práctica pecar. Así que vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios? No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Y cuál es la palabra de Dios para usted y para mí? Antes, sed. Y es en imperativo, hermanos amados, ser lleno no es una opción, estamos llamados a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más nos da? Guianza. Romanos 8 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El 8, creo que es el 8. No, vamos al 10. No, hay un texto en este capítulo que dice, mas vosotros sois guiados por el Espíritu de Dios. Hermanos amados, si en verdad tienes al Espíritu Santo, entonces tendrás la guianza de su Santo Espíritu. Él te conducirá. Y la guianza significa que en todo lo que yo haga o en todo lo que yo emprenda, yo debo consultar. Vamos, Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Romanos 8, 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y aquí hay un juego de palabras. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces tenemos unos que son guiados por el Espíritu Santo y otros que no tienen la guía del Espíritu Santo. Eso es sumamente importante. ¿Cuántos están durmiendo acá? Estamos hablando del Espíritu Santo, hermanos. De la tercera persona de la Trinidad, que merece mi total alabanza, mi total entrega, hermanos amados. Vamos a ver que el Espíritu Santo es el que produce en tu vida y en mi vida poder para testificar. Hechos 1:8 dice, y recibiréis, ¿cuándo? Cuando haya venido el Espíritu Santo. Ahora, ¿vino el Espíritu Santo? Sobre quienes vino es importante. Avanzamos rápidamente. Vamos a ver, ok. Tenemos que nos regenera, nos llena, nos da guía, nos da poder y produce un fruto en aquel que tiene su sello, hermanos amados. Y dice, más el fruto del Espíritu. Es un fruto, es uno solo, pero que tiene todas estas sustancias dentro de sí. El fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Significa que ninguno puede decir, Dios mío, tengo tanto amor, pero tanto amor que ya está ahí. Tengo tanta paciencia, pero que no hay yo qué hacer con la paciencia. Ya no puedo tener más paz. La realidad es que nunca vamos a estar completos. Es más, algunos del fruto del Espíritu ni se ve. Pero hay razones para que no se vea. Ahora bien, ese es el fruto, eso es lo que eso es lo que produce el Espíritu Santo en los unos. Fruto del Espíritu Santo. Y les voy a hacer un paréntesis. Yo creo que estamos graves con el fruto del Espíritu Santo.
y valga esta reflexión. Se los digo porque he sido procesada en la paciencia como nunca antes en estos días. Pero ha venido el Espíritu Santo a mi mente. Recuerda. Es fácil perder la templanza. Es facilito perder la cordura, es facilito perder la paciencia. Hermanos amados, si pasara ahorita un ángel enviado por Dios y trajeran un termómetro porque es para medir fiebre, pero sí uno, no sé, un frutólogo, una cosa espiritual y nos los colocara a cada uno, ¿cómo estará el fruto del Espíritu? Y ese medidor tuviera un pitito como los de UCI, al que... Yo creo que esto sería un encendido de luces, hermano. Hermano, y se lo digo porque así yo lo he sentido, porque yo lo he vivido, hermano. Necesitamos alimentar el fruto del Espíritu Santo. Y la única manera va a ser a través de la prueba. No va a haber otra. Va a ser a través de la aflicción. Dones. Tenemos los dones del Espíritu Santo. A veces queremos tanto los dones que olvidamos el fruto. Te digo algo, más importante es el fruto que el don. Porque cualquiera puede tener don de enseñanza y predicar como nadie. Pero si no tiene el fruto del Espíritu Santo es vacío. Así que dice 1 Corintios 12, 4 al 6. Vamos a avanzar, hermanos, que hay algo sumamente importante que yo quiero decirles. Dice, ahora bien, ¿hay diversidad de qué? De dones, pero el Espíritu es el mismo. Ese solo texto. Hay una variedad de dones. El que preside con alegría, con solicitud, el que hace misericordia con alegría, el milagro, fe, poder, tan discernimiento de espíritu. ¿Cuántos dones hay? Pero ¿quién los da? El Espíritu Santo. Como Él quiere. Tampoco le digas, Espíritu Santo, dame este don. Deja que Él te dé, si te va a dar un don específico. Pero antes de los dones, el fruto del Espíritu Santo. Avanzamos. ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? ¿Qué más produce? La santificación. Y vamos a leer 1 Corintios 6:11. Fíjense que Pablo está diciendo, y esto erais algunos. Y hay una lista, si podemos ir al versículo 10, Pablo habla de una lista negra de pecado. Pablo dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, pero antes de esto, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, hablando de la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, y dice, heredarán el reino de Dios. Pero habla ahora de la obra del Espíritu Santo en unos. Y dice, esto erais alguno, mas ya habéis sido lavados y habéis sido ¿qué? Santificados, aleluya, santificados en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es? ¿Quién obró en eso? El Espíritu Santo de nuestro Dios, aleluya. Avanzamos. Nos da libertad. Ojo, una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. No nos da el Espíritu Santo licencia para hacer con nuestra vida lo que nos dé la gana. Todo me es lícito, mas todo no conviene. Y dice el apóstol Pablo, mas donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Ahora, ¿qué tipo de libertad? Libertad espiritual. Ojo, el Espíritu Santo es de orden. No esperes ver al Espíritu Santo en que la gente tiemble, se caiga al suelo, parta una silla, brinque, salte, venga un bautismo de risa. Eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos toca, nos quebranta, podemos estremecernos llorando, pero de allí establecer un desorden, no. El Espíritu Santo es
de orden. Y Él sabe cómo trata con cada uno de nosotros, hermano. Tampoco reprimas al Espíritu Santo, porque hay gente que quiere llorar y no. Si usted siente, llora, hermano. Eso no significa que usted está fuera de orden. Ahora, si comienza a saltar y a caerle encima a otro, el Espíritu Santo no está atropellando a nadie. Vamos a ir cerrando porque quiero saber qué en verdad nos distingue. Hermanos, hay una obra del Espíritu Santo. Esa obra identifica a los unos. Eso significa que los unos hemos sido sellados por el Espíritu Santo y los otros no han nacido de nuevo. ¿Qué nos distingue? ¿Sabe que no nos distingue entre nosotros el que tenga mayor conocimiento de las Sagradas Escrituras? Puedo saberme la Biblia de Génesis y Apocalipsis. No me distingue el que sea la mujer de oración que ore 8 horas al día. ¿Sabe que eso tampoco me distingue? No me distingue el bien que pueda hacer a los demás. Aunque, ojo, debo orar y debo hacer el bien porque eso yo tengo que hacerlo. Pero ¿sabe que no es lo que me distingue? Hay una sola cosa que marca la diferencia entre unos y otros. Y esa sola cosa trae una serie de bendiciones o de consecuencias negativas. Y eso es lo que me dice la Biblia en Hechos 19, 1, 2 y 3. Ahí está lo que realmente establece la diferencia entre unos y otros. El 2 les dijo, esto es el apóstol Pablo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. El 3, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos le dijeron, en el bautismo de Juan. Esta pregunta que el apóstol Pablo hace responde nuestra interrogante. Lo único trascendental que establece la diferencia entre los salvos y los perdidos es la morada en tu vida del Espíritu Santo de Dios. Dice Efesios 1:13, y ahí vas a ver en qué momento pasa el Espíritu Santo a estar dentro de ti. Recordemos que el Señor dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir. Y en Juan 14, el Señor dice, no los voy a dejar huérfanos, yo les enviaré a otro Consolador. Por eso es que en griego, cuando se habla del Consolador, uno ubica la palabra paracleto. ¿Qué es un paracleto? Es decir, ya había un Consolador. ¿Quién era ese Consolador? Cristo. Pero como Cristo iba a ascender a los cielos, Él dijo, yo les voy a enviar a otro de su misma esencia y ser, al Santo Espíritu de Dios. El Paracleto, en algunas versiones este vocablo se traduce como abogado. Les enviaré a un abogado que interceda por ustedes. Les enviaré a un defensor, a un consolador. Ahora dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. Es uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. Esa palabra de verdad, ¿qué es? Es el evangelio de nuestra salvación. No la religión, no tal movimiento, no. El evangelio, buenas nuevas de salvación. Y habiendo creído,
en Cristo fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué, hermanos, el Espíritu Santo de la promesa? Porque el Espíritu Santo, antes de la muerte de Cristo y de su ascensión a los cielos, y en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo iba y venía, no estaba de forma permanente en la tierra. Cuando Cristo sube a los cielos y se reúnen los discípulos en obediencia en el aposento alto el día de Pentecostés, ese día de Pentecostés llegó el Espíritu Santo a quedarse de forma permanente. ¿Pero en quiénes? ¿Habita el Espíritu Santo en todos los cuerpos de los seres humanos? No, y absolutamente no. Aquí Pablo está diciendo que el momento en que el Espíritu Santo pasa a estar dentro de ti es en el momento de tu conversión. Y dice 1 Corintios 6, 19 al 20. 1 Corintios 6, 19 al 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿Dónde habita entonces el Espíritu Santo? El Espíritu Santo necesitaba un templo para hacer morada permanente, y ese templo es nuestro cuerpo. Pasa el Espíritu Santo a estar dentro de nosotros. Pero dice que Dios es celoso, hermanos amados. Ahora, Romanos 8, 9. ¿Qué es lo que va a establecer? ¿Qué establece? ¿Qué es aquello que nos hace diferentes los unos de los otros? Es que los unos, los salvos, tienen al Espíritu Santo. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu mora en vosotros. Esto es terrible. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué nos diferencia? Nos diferencia la morada del Espíritu Santo dentro de nosotros. Y esa morada permanente del Espíritu Santo va a permitir que el fruto del Espíritu Santo esté en nuestra vida. Va a permitir la transformación, la regeneración. Va a permitir la llenura. Va a permitir los dones. Va a permitir la santidad. Teniendo al Espíritu Santo es lo que establece la diferencia entre uno y otros, es la morada permanente del Espíritu Santo. Y voy haciendo ya las conclusiones. ¿Sabían ustedes que el Espíritu Santo lo podemos contristar? Podemos contristar al Espíritu Santo. Y no es que no lo tengas, es que lo apagaste, porque también nosotros, cuando comenzamos a darle cabida a la carne y comenzamos a darle cabida a lo que no es de Dios, comenzamos a apagar al Espíritu Santo y contristamos al Espíritu Santo. Y Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellado. Y hay muchas maneras, porque pudo Pablo haber dicho, no entristezcan al Espíritu Santo, pero se usa el término contristar, porque contristar va más allá de cualquier tristeza pasajera. Contristar es causar un dolor a la persona del Espíritu Santo. Cuando afrento su voluntad, cuando permito que mi mente se ensucie, cuando permito que mi corazón saque lo que está dentro, que no es agradable, allí contristamos al Espíritu Santo de Dios. Y dice, no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, culmino con esto.
¿Qué nos diferencia? ¿Qué marca? ¿Qué nos distingue los unos de los otros? Los unos, los salvos, se diferencian de los perdidos en que tienen el sello del Espíritu Santo. Esos que tienen el sello del Espíritu Santo debemos vivir una vida transformada. Y si tú no estás siendo transformado, debes preguntarte en esta mañana si en verdad has recibido al Espíritu Santo. O debes además preguntarte, ¿estoy apagando al Espíritu Santo? Porque puede que tú en verdad te hayas convertido, pero has apagado a la llama del Espíritu Santo dentro de ti. O puede que estés contristando al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Nadie llegará al cielo, al reino de los cielos, si no ha sido sellado por el Espíritu Santo, porque ese sello significa que usted y yo somos apartados, somos consagrados al Señor. Y usted sabe que en Éxodo 11:17, Dios dice, el Señor dice, yo establezco la diferencia entre los egipcios y los israelitas. Dios establece una diferencia entre los salvos y los perdidos. Los salvos vamos por el camino angosto, los otros van por el camino ancho. Los salvos somos ovejas, los perdidos son cabritos. Los salvos somos buen árbol, los perdidos son árbol de mal fruto. Y eso es importante, hermano, que usted lo sepa y que usted lo internalice y que usted lo dijera. En esta mañana vamos a orar. Y yo quisiera, Marieli, si puedes pasar. Hermanos amados, tienes el sello del Espíritu Santo. Ahora, tampoco permitas que el Espíritu Santo te acuse y te diga, tú estás perdido, no tienes el sello. ¿Qué hace? El Pablo es claro. El haber nacido de nuevo es la única garantía. Pero no contristemos al Espíritu Santo. No lo contristemos con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros hechos, con nuestras rebeldías, con nuestras soberbias, con nuestros arranques de ira. No contristemos al Santo Espíritu de Dios. Esa es la diferencia entre los salvos y los perdidos. Eso es lo único más grande que puede diferenciarnos. No llegaremos al cielo por la cantidad de dones que tuvimos. Es por haber sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Pregúntate en esta mañana, ¿en verdad te has entregado a Cristo Jesús? Porque cuando la obra del Espíritu Santo se da, sucede algo. Y es que tú sientes que estás viviendo tu vida en pecado, lejos del reino de los cielos. Y bajo una decisión con profunda convicción, eres capaz de decir, Espíritu Santo, aquí estoy. Me entrego, me rindo, no quiero más vivir en desobediencia. Y cuando tienes esa convicción, el Espíritu Santo te toca. Así que deja que Él te toque en esta mañana. Deja que el Espíritu Santo te toque. Deja que Él te avive. Porque tal vez hay ministerios apagados. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios. Así que aviva tu vida en esta mañana. Ríndete al Espíritu Santo si Él es capaz de interceder. Aleluya. Adora al Espíritu Santo. Dile, límpiame, santifícame, Espíritu Santo. Hoy desciende. Aleluya.
algo más. Si te sientes en esta mañana que no sientes nada, que aún he hablado esta palabra y eso como que no te tocó. Si este es el caso, dile: Espíritu Santo, quita la anestesia que Satanás ha puesto en mi mente. Quita esta anestesia que Satanás ha puesto en mi corazón. Pásale sincero, Espíritu Santo, y renueva mi vida en esta mañana. Adora la iglesia, aleluya. Derramado, aleluya. Mi ser, fuego, ven y purifícame. Aleluya. Bendito Espíritu Santo. Aleluya. Deme agua viva, mi ser. Ven y purifícame. El Espíritu Santo dio vida al valle de huesos secos. Así que Él puede dar vida en esta mañana. Necesitamos rendirnos a la obra del Espíritu Santo. Necesitamos, Espíritu Santo, que nos santifiques. Necesitamos hablar más contigo, Espíritu Santo. Perdónanos cuántas veces al día te ignoramos. Y tú has estado allí, Espíritu Santo, esperando nuestra entrega. Renueva la iglesia, Espíritu Santo, restaura. Pues si te tenemos a ti, debemos ser guiados por ti. Si te tenemos a ti, debemos renunciar al pecado, Espíritu Santo. Que podamos engrandecerte y adorarte. Que podamos darte el lugar en nuestra vida, Santo Espíritu de Dios. Oh, privilegio, Espíritu Santo, de que seamos sellados por ti. No merecíamos ser morada y templo de tu presencia, pero somos morada y templo tuyo, Señor. Aleluya. Aleluya.